entonces sesión de ejercicios finales antes del control. También están pensados en pos del certamen de la próxima semana. ¿Sí? No voy a ver ejercicios de volumen, porque entiendo que no tienen cabeza para ver volumen en este momento, pero eso ya va a quedar para el próximo taller. ¿Ya? El próximo taller va a estar súper cargado a volúmenes. Ya, determina el valor de una constante A para que el área encerrada por esa curva y el eje X sea dividida por la recta I igual A. ¿Ya? Entonces, para todos los ejercicios de recta o de largo de perdón, de área o de largo de curvas, un ejercicio, un gráfico referencial, quiero decir, para ver cómo se distribuyen los elementos. En este caso hay una curva que es una parábola. Hay una curva que es una parábola, que es la I igual menos X cuadrado más 2Y, más 2X. Esa curva me va a interesar donde corta al eje X. Entonces la voy a escribir así, como X por menos X más 2. ¿Sí? Entonces esa cuadrática, ahí está factorizada, corta al eje X en X igual 0 y en X igual 2. ¿Sí? Son los dos valores donde se hace 0. Y tiene el coeficiente que acompaña al X cuadrado negativo. Así que es una parábola triste. Hace así. Ahí está la parábola. Y dice que ahora esa parábola, bueno, hay que ver el área con el eje X, ¿cierto? Me va a quedar esa área completa. ¿Sí? Y la vamos a dividir por una recta I igual A, que es una recta horizontal. Entonces, I igual A, una recta horizontal, lo voy a trazar. Horrible, no marcó, ahí sí. Una recta horizontal, ¿ya? Y hay que lograr que la divida en dos partes iguales. ¿Qué significa partes iguales? Obviamente en la forma no van a ser iguales, pero sí en el área. Ya yo voy a encontrar un A indicado, una altura indicada de esa recta, para que corte a mi región en dos partes iguales. ¿Ya? El área 1, no le voy a poner nombre todavía. El área que está arriba tiene que ser igual al área que está abajo, ¿ya? Entre el eje X. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Imaginémonos logro encontrar el A, o logro plantear el área con estas dos regiones separadas. ¿Sí? La idea es que yo tengo un área que es la que está arriba y yo la voy a separar. O sea, a lo que voy es que me encantaría calcular el área que está aquí, completa, ¿sí? Y después compararla con el área que está abajo. El problema de esa área eh, es que ahora la región parte desde un puntito que está aquí hasta otro puntito que está acá, ¿sí? Y ese punto depende del A, o sea, depende de intersectar esa recta con la parábola. Y seguramente el resultado de eso me va a quedar una expresión media extraña con A, ya bastante enredada. Pero ese no es solo la primera dificultad, sino que la región de abajo está peor, porque la región de abajo es así, es una línea recta, después hay curva, curva, y la otra línea recta. Entonces, no solo hay un problema porque necesito encontrar esos puntitos, ¿sí? Sino que además tengo que separar la integral. Porque la fórmula de área bajo, de la área entre curvas, necesita que haya una curva encima de la otra. Entonces, si yo la consideraba completa, tengo varias curvas encima del eje X. Entonces uno tendría que separarla en tres integrales, en ese caso, o en dos, si es que uno se da cuenta que este pedacito de la derecha es igual que el de la izquierda. El tema es que es súper enredado. Si lo hago así tal cual como lo plantean en este ejercicio, queda largo, complicado Profe, e incómodo. Cuénteme. pero ¿por qué hay que calcular ese trocito de abajo si el que está entre las curvas queda el que ya tiene pintado? No. Me dicen, hay que encontrar el valor de la para que el área encerrada por la curva y el eje X, esa es la región original.
Mi Ujú. región original es todo. Yo tengo que Ya. encontrar el valor de A para que esa recta la separe en dos partes iguales. Entonces yo calculo la de arriba, la de abajo y tengo que ver que sean iguales. Ah, ya. ¿Ya? Lo que estoy tratando de transmitir es que hacer eso en la coordenada X está complicado porque tengo que encontrar esos dos puntitos que no parecen fáciles, ¿ya? Porque va a quedar en términos de A. Eso es lo feo. Va a quedar todo va a quedar en términos de A. ¿Ya? Entonces se complejiza el álgebra del ejercicio. ¿Ya? Eso. Entonces, ¿dónde está el golazo que vamos a meter en este ejercicio? En que yo no voy a hacer las cosas en X, las voy a hacer en Y. ¿Ya? Y en Y yo conozco algunos datos. Si las raíces son esas, el 0 y el 2, al medio está el 1 y ahí se alcanza el vértice. ¿Sí? Y cuando yo tomo la función y reemplazo en el 1, ¿sí? El Y reemplazado en 1, me da menos 1 más 2, que es 1. Así que esta altura es 1. ¿Ya? Entonces yo sé que la figura completa en el I recorre desde el 0 hasta el 1. ¿Ya? Y por otro lado, claro, acá tengo un problema igual, porque la parábola no es una función en el caso del I. Eh, Está así, tiene como dos ramas en el I. ¿Sí? Si yo la separo acá, tiene una rama que está positiva para el I y otra rama que va hacia por abajo en términos de I. ¿Ya? Entonces voy a arreglar esta situación comprobando lo siguiente. Revisar que la recta separe el área completa en dos partes iguales es lo mismo que revisar que esa recta separe esta área que voy a llamar A sub 1 y A sub 2 en partes iguales. ¿Sí? No me voy a preocupar del área completa, sino que me voy a preocupar solo de A sub 1 y A sub 2. ¿Ok? Entonces, ¿cómo queda? Va a quedar así. Voy a hacer todo en la variable i. Entonces, para hacer todo en la variable i, escribo todas las funciones que aquí aparezcan en la variable i. Por ejemplo, la parábola. La parábola que era y igual menos x cuadrado más 2x, yo puedo multiplicar por menos 1, me va a quedar x cuadrado menos 2x, y voy a completar cuadrado. O sea, voy a sumarle un 1 a los dos lados. ¿Sí? De esta forma, acá me queda x menos 1 al cuadrado, acá me queda 1 menos y, paso el cuadrado para el otro lado, y me queda que x menos 1 es más menos raíz de 1 menos y. Y si paso el 1 finalmente, me queda que 1 más menos la raíz de 1 menos y, la raíz de 1 menos y es x. O sea, acabo de escribir la ecuación de la parábola, pero con la x despejada. ¿Y qué significa eso? ¿Por qué hay un más menos? Porque si el y es la variable independiente, para el y la parábola, que no es función, tiene un pedazo que es positivo, que ahí está la curva eh, x igual 1 más raíz de 1 menos y tiene otro pedazo de la parábola, la otra rama, que es la parte negativa. Esa que está ahí es la x igual a 1 menos raíz de 1 menos y. Pero a mí me interesa la positiva, porque yo voy a concentrarme en las áreas que están en la mitad derecha, aquí, esas dos áreas que están ahí. ¿Ya? Ahí está la función. ¿Y quién es esta recta vertical? Esa recta vertical es la recta x igual 1, ¿sí? Que ahora es función para el y. ¿Sí? En el principio del ejercicio, cuando yo hago las cosas en la variable x, la x es la variable y la y es la función. Pero como ahora estoy dando vuelta a las variables, el y es la variable ahora y el x es función. Entonces esa recta vertical x igual 1 ahora es una función. Es una función x igual 1. ¿Ya? Y ahora puedo calcular las áreas más cómodamente. Ahora se va a ver por qué hice toda esta vuelta de carnero para calcular calcular las áreas. No puedo aquí. Ya, ahora se va a entender por qué.
¿Qué es lo que voy a hacer? Necesito calcular el área A1. El área A1 en el I parte desde A. ¿Sí? En el I parte desde A y termina hasta el 1. Entonces la integral es desde A hasta 1. Después, para el I, ¿quién es la función que está por encima? La función que está por encima es la parábola. Entonces escribo la parábola. 1 más raíz de 1 menos I. Es la rama positiva del más menos que salió cuando despejé la X. ¿Y quién es la función que está por abajo para la variable I? Es la recta que está aquí, que va a ser la X igual 1. O sea, aquí pongo un 1. Ahí están las dos funciones restadas. La parábola, que ahora está escrita así, menos la función X igual 1. ¿Ya? Y todo esto de I. Ahí está la primera área. ¿Ya? Y la segunda área, el área 2, va a ser ahora el área que está abajo, ¿sí? Va a ser desde 0 hasta A en el I, de 0 hasta A, y también está encima la parábola que la recta vertical. ¿Sí? Estoy hablando de encima porque ahora di vuelta a los ejes. Estoy pensando en que el eje X es el arriba y el eje Y es el hacia el lado. Está avanzando en ese sentido. Así que lo mismo, 1 más raíz de 1 menos I menos 1 de I. Y ahí están las dos áreas. Y son mucho más simples de calcular que si yo hubiera hecho esto todo en variable X. Y las calculamos. Y ahora tenemos que encontrar el valor de A para que sean iguales. Veamos cómo queda la primera. La primera queda, se van los unos, y me queda A hasta 1 de raíz de 1 menos I. Y esa está fácil de integrar porque la raíz es elevar a un medio, y elevar a un medio es integrar una potencia. Ahí está. Elevé un medio y ahora tengo que integrar la potencia. Por ende es 1 menos I elevado a 1 más, o sea, 3 medios, partido en 3 medios, pero como el I está con un menos, le tengo que poner un menos adicional afuera para que la regla de la cadena funcione bien y esta sea su antiderivada. Y todo esto entre A y 1. Ya, esto va a ser entonces menos 2 tercios de el paréntesis evaluado en 1 y después menos el paréntesis evaluado en A. Si lo evalúo en 1, me queda 1 elevado a 3 medios, que es 1. Menos, si lo evalúo en A, me queda 1 menos A a la 3 medios. Ya, ahí está el área del primer pedacito, la primera área. Y en la otra es el mismo cálculo, solo que cambian los límites de integración. O sea, es la integral de 0 hasta A de el 1 menos I a la 1 medio de I. Lo calculamos igual, queda exactamente igual. Va a dar entonces menos 2 tercios del 1 menos I a la 3 medios, pero esta vez evaluado entre 0 y A. Y lo reemplazo. Entonces me va a dar menos 2 tercios de el paréntesis reemplazado en A, 1 menos A a la 3 medios, menos el paréntesis reemplazado en 0, que vuelve a ser 1. ¿Ok? ¿Profe? Creo que me equivoqué en algo en algún momento. Este es un 0 en el Sí, primero. profe, es un 0. Es un 0, Sí. gracias. Y Gracias. Aquí es un 0. Muchas gracias. Sí, no daban iguales, así que ese era 0. Gracias, ahí está bien. Y reemplazo. O sea, perdón, y ahora igualo. ¿Sí? El problema me decía encontrar el valor de A para que esas dos áreas sean iguales. Entonces igualo. Igualo a 1 con A2. Entonces, bueno, el menos está de más. Esto es 2 tercios de... no, voy a hacerlo así mejor. En el primero, como dice 0 menos el paréntesis y hay un menos afuera, es lo mismo que escribir 2 tercios de 1 menos A a la 3 medios. Y al otro lado, voy a desarmar el paréntesis, me queda menos 2 tercios de 1 menos A a la 3 medios, más 2 tercios. ¿Ya? Y no se cancelan. Si paso el término que está a la derecha al lado izquierdo, se van a sumar. Entonces 4 tercios de 1 menos A a la 3 medios igual a 2 tercios. Y sigo despejándola. Entonces multiplico todo por 3 cuartos y me queda 1 menos A
a la 3 medios igual a 1 medio. ¿Ya? Y sigo despejando el a, voy a elevar todo a 2 tercios, de manera que se cancele el exponente. Me va a quedar 1 menos a igual a 1 medio a la 2 tercios. Y ahora paso de un lado para otro convenientemente. 1 menos 1 medio a la 2 tercios sería mi a. Y ahí está. ¿Ya? Entonces, la parte de la integral es fácil. La parte de la integral es integrar raíces, o sea, integrar potencias y evaluar bien. Pero lo difícil es darse cuenta que el ejercicio era mucho más difícil si es que yo lo hago en la variable x, ¿ya? Porque hubiera tenido que encontrar estos puntitos que están aquí. Y eso es tan re complicado de reemplazar en el y igual a. Hubiera quedado una expresión horrenda, ¿sí? Entonces, todo en la variable y, ¿ya? Y para evitar que esto, porque la parábola no es función en la variable y, ¿sí? No es función, corta en dos pedacitos una recta cualquiera. Entonces yo la separé. ¿Ya? Y me preocupé al final de esta área, de estas áreas que estaban acá. Esa es como la lógica del ejercicio. Ujú. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿No hay dudas? Voy a poner un poquito las integrales. Sí, claro. Acá, perdón, ahí. Mire, una pregunta. ¿Por Dale. qué te quedó un menos fuera del paréntesis en el A1? Puso menos, paréntesis 1 menos Ah, i. porque si no lo pongo, si no pongo ese menos y tú derivas la expresión de la antiderivada, por regla de la cadena te va a salir un menos adicional, porque adentro dice 1 menos i. Ah, ya, profe. Entonces cada vez que haya un menos, le pongo un menos afuera también. Claro, es como cuando integrábamos cosas así, pues si te sale, no sé, tienes un 3x más 2 al cuadrado y tú quieres integrar eso, bueno, eso es la integral, el mismo tipo, 3x más 2 al cubo, partido en 3, pero además tienes que compensar el 3 que está dentro. Entonces le pones un tercio. ¿Sí? Porque cuando Ah, lo ya, profe. derivas, te sale un 3 extra. ¿Ok? Por regla de la cadena. Es la misma idea, pero con el menos. ¿Ya? Ya, profe. Eso. ¿Más dudas, chicos? ¿No? Ya, pasemos a otro. Bien rápido para alcanzar. Ay, ¿qué hice? Para alcanzar a ver todo. Ya, otro más clásico. Estudiar la convergencia de esa integral según los distintos valores de alfa. ¿Ya? Analicemos qué tipo de integral es. Eso es lo primero. Esta integral, por tener el intervalo infinito, es de primera especie, ¿ya? Y además tiene una indefinición en cero. Así que también es de segunda especie. Por ende es de tercera especie. ¿Ya? Tiene intervalo infinito y se indefine en cero, que es uno de los valores del intervalo donde integro. Entonces la separo. Voy a escribir esta integral como la integral de 0 hasta 1 de 1 menos e a la menos x partido en x a la alfa de x más la integral de 1 hasta infinito de 1 menos e a la menos x partido en x a la alfa de x. ¿Ya? Y ahora la separé, la primera tiene la indefinición solamente, así que es de segunda especie, y esta la voy a nombrar como i, y la otra ya no tiene la indefinición, pero tiene el intervalo infinito, así que es de primera especie. La voy a llamar 2. Esta es de primera especie. ¿Ok? Y o sea, para ambas integrales está la misma función f. Aquí me voy a poner a resolverla ahí, pero ambas tienen la misma función f, que en el intervalo del 0 hasta infinito, estas integrales son positivas, mayores o iguales que 0. O sea, esta función. ¿Sí? Uno puede comprobar que la función efectivamente es mayor o igual que 0, porque el e a la menos x es una fracción y el e a la x va creciendo. Entonces es una fracción que se hace cada vez más chica, desde el 0 hasta infinito. ¿Ya? La expresión que está arriba es positiva. Y si es positiva, puedo usar los dos criterios emblemáticos que hemos visto.
que son comparación y cociente. ¿Ok? Entonces hay que encontrar, yo voy a usar cociente, yo le comentaba a los muchachos en clases que yo soy fanático del cociente, lo encuentro súper útil. Ya ayer les mandé un aviso de, de cómo se comporta el otro caso especial del cociente. ¿Ya? Hay que encontrar una buena G para calcular el límite, en el caso de la primera, el límite cuando x tiende a 0, de la función f partido en g. Hay que encontrar una buena G, donde ese límite, esta es la parte que a lo mejor si tenían dudas con lo que mandé anoche, si ese límite me da un número que no sea 0, fantástico, las dos funciones se comportan igual. Y si me da 0, que era lo que aparecía en los PDF, solo la convergencia de la G implica la convergencia de la F. Ya. Lo que pasa es que ese implícitamente dice que si yo hubiera hecho la fracción al revés y me hubiera pasado lo mismo, la divergencia de la F, de la G, implica la divergencia de la F. Y eso es cuando el límite, al final, eso es cuando el límite me da infinito. ¿Ya? Lo que pasa es que eso quedaba implícito y yo quería mejor, lo conversamos ayer y mejor explicitarlo. ¿Ya? Entonces ahí están los casos en general. Si me da un número, las funciones se comportan igual. Si me da 0, la convergencia de la G implica la convergencia de la F. Y si me diera infinito, la divergencia de la G implica la divergencia de la F. ¿Ya? Que es el mismo caso anterior del cuando da 0, pero está al revés. ¿Ya? Eso. Así que hay que encontrar una buena G. Ya, y para esta buena G, para que a uno se le ocurra, yo voy a recordar uno de los límites emblemáticos del curso pasado. Cuando veían los límites emblemáticos, cuando x tiende a 0, había uno que era el seno de x partido en x. ¿Cierto? Había otro que se daba 1. Estaba el otro que era el límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno de x partido en x. Que se daba 0. ¿Ya? Y había un último, un tercero, que es el límite cuando x tiende a 0 de e a la x menos 1 partido en x. ¿Ya? Y ese se puede hacer, ahora tienen L'Hopital en el cuerpo, podrían hacerlo por L'Hopital. Y ahí se les va a dar 1. ¿Ok? Entonces se parece mucho a la expresión que tenemos. Tiene un menos adicional acá, pero es la misma idea. ¿Ya? Entonces yo voy a forzar una G para que ahora cuando calcule el límite, el x de abajo ya no esté elevado a alfa, sino que esté elevado a 1. Esa va a ser mi idea, para que aparezca lo mismo que en este límite especial, que aparezca un 1 ahí, un x elevado a 1. ¿Ya? Entonces yo voy a elegir el g como x a la alfa menos 1. Creo que con eso es suficiente, sí. X a la alfa menos 1. ¿Ya? Cuando hago la división, me queda el 1 menos e a la menos x, abajo el x a la alfa, y la otra fracción, la que está abajo, la voy a invertir, me va a quedar x a la alfa menos 1 partido en 1. Simplifico las x y me queda el límite, cuando x tiende a 0, de 1 menos e a la menos x partido en x. Partido en eso. Y si uno no se sabía esta, la que está acá, no importa, porque puedo usar L'Hopital ahora para calcularla. Entonces, derivo arriba y abajo. Uy, voy a mover esto. Perdón. Derivo arriba y abajo. Entonces, la derivada arriba me queda, esto va a ser el límite. Cuando x tiende a 0, la derivada de arriba me queda e a la menos x. ¿Sí? Claro, porque es la misma, pero por regla de la cadena sale un menos adicional. Y abajo queda un 1. ¿Sí? Así que lo mismo que calcular el límite cuando x tiende a 0 de 1 partido en e a la x. Y cuando e a la x crece, es una función creciente, entonces cuando el x crece, eso se dispara, y esto finalmente me da 0. ¿Ya? Entonces, horrores, porque no me dio un número, pero si me da 0, el teorema dice que la convergencia de la integral de g, si la integral de g converge, entonces la integral de la
Espérense. No, lo calculé mal, perdón. Calculé mal el límite, sorry. Lapsus. No me da 0, perdón. Esto es cuando x tiende a 0. Estaba pensando cuando x tiende a infinito. No, cuando x tiende a 0, esto da 1, perdón. Da 1. ¿Sí? Así que efectivamente la f se comporta igual que la g. Hoy estoy escribiendo mal. La f se comporta igual que la g, así que si la g converge o diverge, va a implicar la convergencia o divergencia de la f. ¿Ya? Profe, Pero, veamos la g. La integral. profe, pero en su ¿Cómo, perdón? ejemplo tenía al revés era como la exponencial menos 1. Sí, da lo mismo. ¿Da lo Va a dar lo mismo el mismo. orden? Porque, a ver, pucha, no los quiero complicar, pero si uno no se sabía el anterior, ¿sí? Aplica el L'Hopital nomás. Lo que pasa es que no va a influir porque el E estaba elevado a menos X. ¿Ya? En ese sentido, como que el menos se lo comió el menos adicional que sale de la regla de la cadena. ¿Ya? Ya. Ya, eso, ya, pero siempre que tengan ejemplos así, si están complicados para calcular ese límite, apliquen L'Hopital. Tienen L'Hopital en el cuerpo ahora y pueden derivar arriba y abajo, para que les quede más simple. Ujú. Ya, entonces, pero la g es la integral de 1 partido en x a la alfa menos 1. O sea, es una p integral. ¿Sí? Y el test era que si el exponente que tiene el x es menor que 1, entonces converge. ¿Sí? Si el alfa menos 1 es menor que 1, entonces converge. Ya, pues de ahí tengo un alfa. El alfa entonces tiene que ser menor que 2. Para la primera integral, para la 1. ¿Ya? Y ahora vamos con la 2. Para la 2 es la misma función, que es positiva. Necesito encontrar otro g positivo, de manera que haga lo mismo, pero ahora el límite es a infinito. Límite, cuando x tiende a infinito del cociente, ojalá me diera un número. ¿Ok? Y en este caso está más simple, porque ya lo había comentado, si el e elevado a menos x es como, dígame, ¿Puedes subir un poquito? si puedo subir un poquito, Sí, porfa. ahí, Una pregunta, profe. dale, sí, pregunta nomás. Supuestamente si el límite tendía a 0, implicaba que si G convergía, F también convergía, ¿verdad? Claro, sí. Pero en el caso anterior yo podría usar el mismo G sabiendo que el límite al infinito me va a dar 0 y ahora sabiendo que G converge, también F converge, ¿no? Pero son distintas integrales, Ah, verdad, ¿sí? tienes razón. Cuidado. Ya, ya, ya. Está bien, es buena la idea, pero claro, son distintas integrales. Uno hace como el proceso separado para los dos pedazos, ¿ya? Ya, ya. Sí, no, sí, Generalmente tienes razón. te van a servir distintas G, es súper usual. Ya, ese profe. Y en este caso yo voy a usar esta G, que es el 1 partido en x a la alfa, así tal cual como estaba el x a la alfa original. Porque ya la expresión de arriba, la del numerador, se va a 1. Como el e está elevado a menos x, entonces ese va a desaparecer, ¿ya? Cuando el x se vaya a infinito, que era lo que me estaba pasando antes. Entonces esto es el límite, cuando x tiende a infinito, de 1 menos e a la menos x, x a la alfa por x a la alfa arriba, mato los x a la alfa, y me queda el límite del 1 menos el exponencial. Y ahora sí pasa lo que tenía yo en la cabeza hace un rato, que cuando el x se va a infinito, el exponencial desaparece. Es 1 partido en la exponencial. Así que abajo se hace muy grande, infinitamente grande. Así que este límite da 1. ¿Ya? Así que de nuevo, la f se comporta como la g, y reviso la integral de la g, de 1 hasta infinito de la g, 1 partido en x a la alfa. Ahora es una p integral, pero de primera especie. ¿Sí? De primera especie, la anterior era de segunda especie. Entonces el test es al revés.
Si el alfa es más grande que 1, la integral converge. ¿Ya? Así que ahí tenemos el otro alfa. Y como la integral original va a depender de estas dos que separé, entonces, para que la 1 y la 2 sean convergentes al mismo tiempo tiene que pasar que el alfa es menor que 2 y que el alfa es mayor que 1. ¿Ya? Por lo tanto, el alfa vive en el intervalo que está entre el 1 y el 2 sin considerar los bordes. Y ahí está. Profe, ¿puede subir un poco? ¿Sí, claro? Gracias. Estoy medio complicado con la... Esto lo voy a comprimir mejor. Ahí. Al tiro. Ahí. ¿Alguna duda, muchachos? Profe, en Cuénteme. el primero, ¿se podría haber ocupado la G como 1 partido en X elevado a alfa? Pero ahí tu límite era cuando... Porque daría 0, ¿no? El límite. ¿A cuánto tenía que tender el límite? A 0. Y eso da 0. Claro, pero ahí solo te sirve la convergencia de la G. La convergencia de la G te implica la convergencia de la F. Pero la divergencia de la G no te implica la divergencia de la F. O sea, acá nosotros, al haber ocupado estos valores, podemos decir que para el alfa, ¿cómo decirlo bien? Que esto es peligroso de como uno lo entiende. Lo voy a hacer abajo. Lo voy a hacer abajo. Si yo hubiera ocupado para la primera, ahí sí. Para la primera hubiera ocupado el G como 1 partido en X a la alfa, entonces el límite de f de x partido en g de x hubiera sido el límite cuando x tendía a 0, ¿a 0 era? A 0, sí. De la se me olvidó cuál era. 1 menos e a la x. 1 menos e a la menos x, solito. Hubiera quedado solo, hubiera desaparecido. Y si hago tender esto a 0, me queda 0. Entonces uno tiene acá que la convergencia de la g, si g converge, si la integral de la g converge, entonces la integral de la f converge. Y esta converge cuando alfa es mayor que 1. ¿Cierto? Profe, Y Sería menor llegamos a lo que mismo. 1. Llegamos a lo ¿Profe? mismo, ¿no? No. profe, Dígame. Menor que 1. Sorry, menor que pero 1. Lo estoy ahí, escribiendo claro todo. profe, pero ahí el e elevado a menos x no se indefine cuando tiende a 0 ese límite. No. No, porque es 1 partido en e a la x. Si reemplazo el 0, te queda 1 partido en 1. Ah, ya sí, verdad, ¿Sí? verdad. Perdón, aquí lo anoté al revés. Es alfa es menor que 1. ¿Sí? Cuando en este caso, cuando estoy haciendo el límite hacia el valor malo, el alfa es menor que 1 en este caso. Y si eso pasa, ¿por qué estoy excluyendo otros casos? Sí, como que solamente estoy excluyendo otros casos. Ya, ahora me enchufé. Lo que pasa es que es peligroso hacer esto porque aquí solamente estoy diciendo que que esta G hace que la F converja para estos alfas. Pero como es un implica nomás y no es un sí solo sí. O sea, en el caso, cuando da un número, si la G converge, y si la G diverge, la G diverge. Pero en este caso es solo en un sentido. Podrían haber otros valores de alfa que también me llevaran a la convergencia de la F. Ese es el peligro, cuando a uno le da 0. Entonces, ¿cuándo ¿Sí? confía en un 0? Por así decirlo, siempre Cuando el tengo que ejercicio no es buscar con parámetro. Si el ejercicio no es con parámetro, está genial que te dé un 0.
¿ya? Porque lograste mostrar la convergencia de tu integral, ¿ya? Pero como acá estamos buscando parámetros para el alfa, ¿sí? Aquí lo único que yo estoy diciendo es que si el alfa es menor que 1, entonces el f converge, pero pueden haber otros, porque no es seguro que cuando el g diverge, el f también diverge. No lo sabemos. Aquí no sabemos si el alfa fuera mayor que 1, mayor o igual que 1, la integral de f de x diverge. No sabemos eso. No me comprueba eso el test cuando me da 0. ¿Sí? Entonces, pueden haber otros valores de alfa donde sí el f converge. Y nos pasó. Nos pasó específicamente acá. Que si escogía otra g, ¿dónde lo hice? Arriba. Si escogía otra g, me daba que el alfa era menor que 2 al final. Y aquí sí, aquí hay seguridad completa de que el alfa está bien porque el f se comporta como el g. O sea, para alfa menores que 2, converge, y para alfa mayores o iguales que 2, diverge. Y no hay ni una discusión. Y ya separé el mundo ahí en dos casos. ¿Se entiende la lógica? Que es medio complicado cuando da 0 o cuando da infinito. Ya tengo como implicancias, pero no sí, solo sí. ¿Ya? No es seguridad absoluta. Profe, yo Dígame. igual tengo la duda en la parte de alfa menos 1 menor a 1, de por qué dice cuando menor a 1 converge. Porque es una P integral. Una P integral de segunda especie. En las P integrales de segunda especie, 1 partido en X a la alfa, donde de 0 hasta 1, o a lo que sea en realidad, de 0 hasta A, esas convergen si es que el S exponente es menor que 1. Es materia. Lo vimos en clase. Está resuelto en clase. ¿Sí? Y cuando es de primera especie, ahí el test es al revés. Ahí funcionan las que son mayores que 1. Profe, una consulta con respecto a lo que dijo, pero ahí la integral tiene que ir de 1 hasta cierto número, ¿cierto? En las de primera especie, Sí, sí. Perdona, en las que están acá abajo, por ejemplo, sí, esas. esas, sí, de 1 hasta infinito. No es hasta cierto número, es hasta infinito. En las de primera especie. ¿Sí? ¿Jennifer? Sí, profe. Sí, allá, perfecto. Eso. ¿Alguna duda más? ¿No? Ya, pasemos a otro. Y recién vamos en el 2. Ya, otro. Otro, a ver si alcanzamos a ver todo. Ahora vamos a calcular el área de una región limitada por estas curvas, ¿ya? Por encima del eje X. Entonces, dibujito y veamos qué problema tiene este ejercicio. Está esta función, que no tengo idea cómo es, no tengo idea cómo es el gráfico, nada. Y está acotado entre las rectas x igual 1 y x igual 3. ¿Ya? Entonces uno inocentemente marca el 1 y el 3. Y si me voy fijando en la función se indefine en x, perdón, en el x igual 1. Eso. Entonces lo importante acá del ejercicio es que no tengo idea cómo es la curva, pero acá hay una asíntota, ¿no? Porque se indefine. Así que en realidad me están pidiendo calcular el área bajo la curva hasta el eje X, ¿sí? de una función que se indefine ahí. Y el área bajo la curva es simplemente la integral, ¿sí? Entre 1 y 3, esta función es positiva, eso es lo que importa, en realidad. Lo que más importa es que esta función es positiva entre 1 y 3, por ende está por arriba. Entonces lo único que debo hacer es calcular el área de 1 hasta 3, la integral de 1 hasta 3, de la función, y sabiendo que hay una indefinición acá. En el 1 se indefine. ¿Ok? Entonces hay que tener cuidado porque no me están pidiendo comprobar si es que converge o no, sino que efectivamente me están pidiendo el área. Así que uno está esperando ver que esto arroje un número.
puede que me dé infinito, puede que sea un área infinita si es que la integral diverge, pero si converge, tengo que encontrar el número, ¿ya? ¿Y cómo se hacía esto? Bueno, hay hartas formas, o sea, para calcularlo hay que calcular el límite cuando b tiende a 1, pongámosle a entonces, cuando a tiende al valor malo, donde se indefine a 1, de la integral de a hasta 3 de x menos 1 partido en x cuadrado menos 1. ¿Ya? Entonces, yo voy a calcular la integral y cuando tenga el resultado voy a tirar el a, voy a lanzar el a hasta 1. ¿Ya? Y ahí veo cuánto da. ¿Ok? Y ya, calculemos. Esta es la parte complicada. Límite cuando a tiende a 1. ¿Qué haría yo? Separaría el numerador porque arriba tengo algo de grado 1 y abajo tengo algo de grado 2, ¿sí? Así que podría ser como una sustitución apropiada. Entonces lo voy a escribir así. Va a estar la primera integral de a hasta 3 de x partido en la raíz de x cuadrado más menos 1, ¿sí? Y por otro lado tengo menos la integral de a hasta 3 de 1 partido en x cuadrado menos 1. Ya, ambas integrales a estas alturas del curso uno pretende que ya como que se las puedan sacar de encima, ¿ya? No son tan complicadas. En la primera voy a amplificar por 2, cosa de tener justo la regla de la cadena del x cuadrado arriba, ¿sí? Y después le cuento de la segunda. Entonces esto es límite cuando a tiende a 1 de, para la primera, perdón, voy a hacerlo al tiro todo. El u va a ser x cuadrado menos 1, voy a hacer sustitución. De u entonces es 2x de x. Y si el x vale a, el u vale a cuadrado menos 1. El x vale a me lleva a eso. Y si el x vale 3, entonces el u vale 8. ¿Sí? Así que quedó así la integral. Quedó el límite entonces de 1/2 de la integral de a cuadrado menos 1 hasta 8 de u partido en raíz de u. ¿Ya? Todo esto, está bien. Ahí está lista esa integral. Y por el otro lado tengo una integral más o menos famosilla de qué hago con las raíces cuando tienen un cuadrado menos algo. Le hacíamos sustitución trigonométrica. Aquí en este caso es mejor hacer x igual a la secante de teta, y de x entonces es secante de teta, tangente de teta, de teta. Eso, y lo reemplazo. Ahí los límites de integración quedan feos acá. Cuando el x vale a, tengo que despejar teta, o sea, me queda el arco tangente de a. Y cuando el x vale 3, tengo que despejar teta, me queda arco secante, perdón. Arco secante. Sorry. Arco secante, no es arco tangente. ¿Qué estoy escribiendo? Perdón. Estoy tratando de apurarme y estoy dejando más la embarrada. Cuando el x vale a, esto es arco secante de a, y este es arco secante de 3. Ya, y ahí está la otra integral. La otra integral queda desde arco secante de a hasta arco secante de 3. La esperanza es que adentro queda mucho más simple. Queda 1 partido en raíz de la secante cuadrado menos 1, y el de x es secante tangente. Todo esto de teta. Ya, ahí están las dos integrales. Ya, las dos integrales, la primera es muy fácil. Tengo que integrar el u elevado a menos 1/2. ¿Ya? Y si lo integro, tengo que sumarle 1. Entonces, menos 1/2 más 1
es 1/2. Es u a la 1/2 partido en 1/2 evaluado entre a cuadrado menos 1 y 8. Y afuera tengo otro 1/2. Así que se van los 1/2. ¿Ya? Y evalúo. Entonces me queda 8 a la 1/2 menos el a cuadrado menos 1 a la 1/2. ¿Ya? Y a eso yo después le voy a calcular el límite. ¿Ok? Y en el otro lado, un poco más largo, no tanto, en realidad si uno se sabe un par de integrales, secante cuadrado menos 1 es tangente cuadrado, con raíz queda tangente, y se mata con la otra tangente. Así que solo me queda la integral de secante. Entonces en este paso, acá tengo los mismos arcos, arco secante de 3, y esta es la integral de secante. Ya, y pucha, la lata es que la integral de secante es famosilla, hay que sabérsela, o si no, fabricarla de alguna forma. Esa integral es logaritmo natural de secante más tangente. ¿Ya? Evaluado entre el arco secante de A y el arco secante de B, de 3, perdón. ¿Ya? Y lo reemplazo. Ya estamos casi listos con la integral. Aquí la parte fea era la integral en realidad. Fíjense que en el primero, si hago tender el A a 1, se va a desaparecer. ¿Ya? Me va a quedar 1 menos 1, 0, va a desaparecer esa parte. Y aquí tengo que reemplazar, en la otra integral, tengo que reemplazar el logaritmo de esta cosa fea en el arco secante de 3 y arco secante de A. Cuando le aplique secante a esos ángulos, va a quedar el 3 y la A, lo que ningún problema. Pero le tengo que aplicar el tangente de arco secante. Entonces, me va a quedar así, límite cuando A tiende a 1, de 8 a la 1/2, menos A cuadrado menos 1 a la 1/2, que eso va a desaparecer cuando tome el límite, menos esta función logaritmo evaluada en el primer ángulo, logaritmo de secante de arco secante de 3, que eso es 3, más tangente de arco secante de 3, ahí queda un poco más raro, menos el mismo logaritmo, aquí voy a abrir un paréntesis, el mismo logaritmo, pero ahora reemplazado en arco secante de A. O sea, en el primero me queda A y en el otro en tangente de arco secante de A. Y me queda calcular esos tipos. Límite, todo de nuevo. Límite cuando A tiende a 1, de 8 a la 1/2, menos A cuadrado menos 1 a la 1/2. Y aquí viene lo novedoso. Yo necesito calcular tangente de arco secante de algo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Triangulitos. Ya, no sé dónde dibujar, acá abajo. Triangulitos. Arco secante de 3 y arco secante de A son ángulos. Pongámosle θ1 y θ2. ¿Sí? Es un ángulo donde el arco secante da 3. O sea, perdón, arco secante de 3 es el ángulo. Entonces, un ángulo donde la secante da 3. O sea, es la hipotenusa partido en el cateto adyacente. ¿Sí? El θ1 es el arco secante de 3. Y me falta el otro lado. Si hago Pitágoras, esto me va a dar raíz de 8. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto da la tangente de ese ángulo? Es raíz de 8 partido en 1. O sea, raíz de 8. O sea, este primer pedazo es logaritmo natural de 3 más raíz de 8. Y en el otro, tengo logaritmo natural de A más arco tangente de arco tangente de arco secante de A. Y hago otro triangulito. A arco secante de A le pongo θ2. Y hago otro triangulito. Ese ángulo, cuando yo le calculo secante, me da A. Entonces aquí va la A y aquí va un 1. ¿Y quién es el que está al otro lado? Si hago Pitágoras, esto es A cuadrado menos 1. Entonces, la tangente para ese ángulo es esa raíz partido en 1. O sea, es esa raíz. A cuadrado menos 1. ¿Ya? Y ahí está todo eso que hay que calcularlo. ¿Me falta un paréntesis? No, ahí estamos bien. Sí, creo que me falta un paréntesis. Ahí.
y le calculo el límite. Cuando a tiende a 1, ¿sí? Cuando a tiende a 1, todo esto se muere, porque me queda 1 menos 1, y lo que está en el otro logaritmo, la raíz, también me queda raíz de 0, y me queda el logaritmo de 1, y el logaritmo de 1 es 0, así que eso también se muere. Todo eso me da 0. ¿Ya? Por ende, el resultado final es 8 a la 1 medio, que es raíz de 8, que es 2 raíz de 2, ¿sí? Y ojo con los signos, no me voy a equivocar justo en el signo, este tipo queda negativo. Así que menos logaritmo natural de 3 más raíz de 8. Y ahí terminé. ¿Ya? O sea, sí, daba un número, esta integral impropia, daba un número, converge, ¿ya? Y había que encontrar el número. ¿Ya? Así que era como un paso más allá, había que calcular la integral impropia. Ujú. ¿Dudas? ¿Consultas? Muchachos. ¿Algo que quieran comentar? Uy. Ahí. Profe, yo le quería pedir si podía hacer un ejercicio de calcular el perímetro de funciones, o sea, Como entre de longitud de funciones. arco. Sí, Claro, que eso es perímetro. Pucha, yo tengo uno preparado así ahora. No sé si. A ver. Tratemos de que. Tengo dos de longitud de arco ahora, que son más cortos que lo que acabo de hacer. Déjame ver este primero, y si persiste la duda, te ayudo con el del perímetro, que deben andar en el mismo espíritu. ¿Ya? ya, profe. Eso. Ya, veamos este. Oh, sí, veamos Profe, este primero. Veamos este primero. Dígame. ¿puede volver un poquito al ejercicio que Sí, claro. estábamos viendo? La última parte. No, esta parte. Aquí. Aquí lo hicimos. La última parte. Ya, gracias. De nada. Profe, Dígame. ¿vio el comunicado de la recesión de clase? ¿What? ¿Qué está hablando? No sé, no he visto nada. Hoy día es el cumpleaños de mi hijo, 22 entonces de en realidad junio no he visto al muchas 30 cosas. de junio. ¿Extensión de clase ¿Topa o con el recesión? examen? Es que no Recesión. va a haber clase. Ya no, después leo. No me, no me asusten ahora que estoy pensando en números. Ya. Lo voy a ver más rato. ¿Ya? Chuta, ya. Ya veamos qué pasa. No sé. Me mató con eso. No Eh, sufre, no sufre. Ya voy a hacer dos de longitud de curva. Uno corto, ¿sí? Que tiene como la integral más larga nomás, pero la parte de la longitud de curva es corta. Y el otro que es muy ilustrativo, que quiero mostrárselo antes de que comiencen el control. ¿Ya? Muy rápido este. Tengo que encontrar la longitud de curva. Y ahora me están dando una función integral. ¿Ok? Eso es mi f de x. Igual f de x. ¿Ya? Y la gracia de las curvas que están dadas como función es que están parametrizadas ya. Porque para hacer estos ejercicios yo necesito calcular una parametrización y cuando el y está despejado ya está parametrizado. El x es x, tan simple como eso, y el y es el f de x. Está en función del x, está parametrizado como x. ¿Ya? Que esta función fea que está acá, pues una función integral hasta x de todo lo que está adentro, que pareciera que el ejercicio es muy difícil, pero en realidad no es para nada difícil. Coseno cuadrado de u menos 1, todo eso, de u, ¿ya? Y me avisan que el x, que es el parámetro, finalmente, se tiene que mover entre pisextos y bitercios. ¿Ya? Entonces, ¿por qué necesito parametrizar? Porque la fórmula de largo, de longitud de la curva, me dice que tengo que hacer la integral de donde se mueve el parámetro, en este caso es de pisextos a bitercios, y tengo que hacer aparecer dos objetos. Es una raíz grande, y tengo que hacer aparecer el x derivado con respecto al parámetro, y el y derivado, y al cuadrado más encima, y el y derivado con respecto al parámetro también al cuadrado. Y dt, en general se escribe con t, pero da lo mismo eso. ¿Ya? Y esa es la fórmula. Tengo que derivar el x y el y con respecto al parámetro, lo elevo al cuadrado,
y los pongo en la raíz y calculo la integral. ¿Ya? Entonces, en este caso, el parámetro es x. ¿Sí? Si quieren, cámbienlo a t para no enredarnos, pero es una x. Así que, ¿cuánto vale la función x si la derivo con respecto a x? 1. Así que el x' es 1. Y la función y es una función integral con respecto a x. Entonces, ¿cuánto vale si yo la derivo? Es simplemente reemplazar lo que está dentro en términos de x. O sea, el i' en este caso es la raíz de 64 seno cuadrado de x por coseno cuadrado de x. Estoy usando, y todo esto menos 1. Ahí estoy usando el teorema fundamental del cálculo. Si la función es integral, entonces cuando la derivo me quedo con lo de adentro, reemplazado en el x. ¿Ya? Y más encima hay que elevarlos al cuadrado. Entonces, elevados al cuadrado, el x, el primero es fácil, sigue siendo 1, y en el i' desaparece la raíz. Así que queda 64 seno cuadrado de x, coseno cuadrado de x, menos 1. ¿Ya? Y los meto a la juguera, los meto a la fórmula. Pi sextos, pi tercios, y aquí aparecen esos dos tipos que están al cuadrado, hay que sumarlos y meterles raíz. Ya, pero si los sumo, desaparecen los 1, ¿sí? Y me queda solo eso en raíz. Entonces la raíz de 64 por seno cuadrado por coseno cuadrado. ¿Ya? Y listo, hay que calcular la raíz. Si es raíz con variables adentro, como estoy calculando longitud de cosas, me interesa que queden positivas. Así que esto es de pi sextos a pi tercios de la raíz de 64, que es 8, y la raíz de seno cuadrado y coseno cuadrado, que como son variables, debería ponerles un valor absoluto. ¿Sí? La raíz de algo al cuadrado variable, tengo que ponerle un valor absoluto, para que me quede positivo. Pero como acá tanto el seno y el coseno se están, perdón, el x como se está moviendo entre pi sextos y pi tercios, entonces en realidad seno y coseno son positivos, no tengo ninguna discusión. Entonces me puedo olvidar del valor absoluto. Profe, Dígame. en el caso hipotético de que x se moviera en valores donde el seno o el coseno quedara negativo, ahí tendría que dividir la integral en dos Eso. integrales. Súper, eso es, tal cual. Hay que Ok. separarlo en los casos donde tú estás seguro que es positivo y lo dejas igual, y los casos donde es negativo le pones un menos adicional. Ya. Esa es la Ya, lógica. ¿Ya? Ven, súper, está bien, está súper bien. Entonces en este caso voy a separarlo en 4 por 2 seno coseno, porque aquí usando la fórmula del ángulo doble, eso se convierte en un solo seno, en seno del ángulo doble, y ahora calculo la integral fácil. ¿Ya? Entonces queda así, queda de esta forma, va a quedar desde pi sextos a pi tercios, saco un 4 fuera, y esto es la integral de seno de 2x, y la integral de seno de 2x es menos coseno, entonces menos 4, coseno de 2x, se le va la señal al compañero, coseno de 2x partido en 2, esa es la integral. Ya el 2 adicional es por la regla de la cadena que sale de derivar el coseno de 2x. Todo esto evaluado entre pi sextos y pi tercios. Y listo, me queda un menos 2, factor de coseno de 2 pi tercio, y menos coseno de pi tercio. ¿Ya? Pero coseno de 2 pi tercio y coseno de pi tercio, en lo único que difieren es en el signo, porque el 2 pi tercio está en el segundo cuadrante. Así que en ambos casos da un medio, solo que en el primero da menos un medio, y lo estoy restando con el otro que da un medio. ¿Ya? Así que en total esto da un medio menos un medio es menos 1, con el menos 2 de afuera da 2. Y ahí terminamos. Ahí estamos. ¿Ya? Entonces, para lo importante de acá, si el i ya está despejado, listo, ya está parametrizado, no tiene que hacer nada raro. ¿Ya? Lo que es raro es cuando aparecen cosas que no es, donde el i no está despejado. Y esos son más extraños y generalmente vamos a usar coordenadas polares. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Consultas?
Profe, con ¿por este qué en el particular. X derivado quedó 1? Porque tenéis que derivar x, la función x. Generalmente le ponemos t para no tener esa confusión, precisamente esa confusión. Esta x de repente es mejor escribirla como x igual t y el i como la integral de pi sextos hasta t de lo demás, de la f de t, de f de u, ¿sí? Y después tienes que derivar con respecto a t. Entonces, ¿cuánto da la derivada de t? 1. 1. ¿Y cuánto da la otra derivada? Bueno, el f de t. Así que reemplazar la función en el t que está arriba. Y haces todo en t, ¿ya? Da lo mismo que si lo hubiera hecho todo en x. Es exactamente igual. ¿Ya? Ya, gracias. Eso. Ya, esto si la IA está despejada, fantástico. Ya está parametrizado en la variable x y si usted quiere le pone el nombre t. ¿Qué pasa si no está parametrizada? Uno generalmente pasa, como este ejemplo, vamos a calcular la longitud de arco de una circunferencia que está acá, que no está parametrizada, pues el i no lo puedo despejar, porque no es función. Si yo despejo el i, aparece un más menos, y no me va a quedar función. ¿Bien? Pero cuando son circunferencias, elipses, cosas de ese estilo, uno trata de hacer coordenadas polares, que fue otro de los contenidos que vimos en clase. Las coordenadas polares funcionan, bueno, en este caso, ¿qué es lo que hay que hacer? Es calcular la longitud de arco de esta circunferencia, que es una circunferencia que está desplazada en 1 en el X. Entonces, es una circunferencia que está aquí, ¿sí? Está desplazada en 1 y tiene radio 1, entonces está justo ahí pegada al eje. Y es la longitud del arco entre estas rectas, que son dos rectas que pasan por el origen, ¿sí? Y que tienen pendientes positivas. O sea, son una recta que es la y igual x, que es justo la que está al medio. Ah, no marcó. Ahora sí. Es justo la que está al medio. La y igual x hace eso. Y la y igual raíz de 3x. Y raíz de 3 es un número más grande que 1. Entonces es una que tiene más pendiente todavía. ¿Sí? Entonces está más arriba. También pasa por el origen, pero está más arriba. A mí me va a quedar pésimo. Ahí. ¿Ya? Entonces hay que encontrar la longitud de arco de la circunferencia acotada por esas dos rectas, que es este arco que está acá. Es el que yo quiero. ¿Ya? Entonces todo se hace mucho más fácil si uno entiende coordenadas polares acá. Entonces, ¿cómo eran coordenadas polares? El x es r coseno teta, perdón, r coseno teta, y el y es r seno teta. Y en este caso, si yo reemplazo esas coordenadas en la curva, me va a quedar así. R coseno teta menos 1 al cuadrado más R seno teta al cuadrado. Entonces aquí al tiro le pongo cuadrados, igual 1. Hago el cuadrado de binomio, R cuadrado coseno cuadrado menos 2R coseno solito, coseno de teta más 1, más R cuadrado seno cuadrado de teta igual 1, se van los unos, ¿sí? Coseno cuadrado más seno cuadrado es 1, así que si yo factorizo por R cuadrado, coseno cuadrado más seno cuadrado es 1, y el menos 2R coseno teta lo paso hacia el otro lado. ¿Sí? Así que todo esto da 1, y me va a quedar R cuadrado igual a 2R coseno teta. Pero como el R en la representación polar representa un radio, ¿sí? Y tanto la circunferencia como la recta y todo el dibujo son puntos donde el R no es 0, entonces yo puedo dividir por R, no es 0, puedo dividir por 0, o sea, puedo dividir por algo que no es 0, y me queda así. Toda la curva que estaba aquí en coordenadas cartesianas, que era horrible, en coordenadas polares me queda algo fantástico. Es una R en función de teta.
Entonces cumple la misma estructura que el ejercicio anterior. No queda complicada parametrizarla. ¿Ok? Ya lo vimos la clase pasada, de hecho era un ejercicio del taller pasado. La fórmula de longitud de arco cuando el R está en función de teta cambia, se puede escribir así, de un valor de teta hasta otro valor de teta, de la raíz de el f de teta al cuadrado más f' de teta al cuadrado. Esa es la fórmula de longitud de arco, pero en coordenadas polares. Y para todos los ejercicios de circunferencias, por ejemplo, es muy útil. Súper, súper útil. ¿Ya? Así que bien, pues esa la voy a ocupar porque ya voy a aprovechar el hecho de que R está despejado. ¿Sí? Esta f de teta que está aquí es el 2 coseno teta, que va a ir al cuadrado. Me falta la derivada con respecto a teta. Entonces la voy a hacer acá. Si el f de teta es 2 coseno de teta, su derivada es menos 2 seno de teta. ¿Sí? Así que acá va un menos 2 seno de teta al cuadrado. Y en raíz. ¿Sí? Y lo único que me falta es ver los límites de integración. ¿Sí? Ver de dónde hasta dónde, de qué ángulo hasta qué ángulo tengo que ir. Pero las rectas son estas que están arriba. Y igual raíz de 3x. ¿Ya? Y si paso el x para el otro, bueno, el más fácil. Si este tipo es la pendiente, la pendiente se podía escribir como tangente del ángulo, justo lo que ando buscando. Necesito encontrar el ángulo. ¿Sí? La tangente del ángulo que se forma acá. Bueno, esta es la que está más arriba. Esa. ¿Sí? Y bueno, entonces raíz de 3 es la tangente del ángulo. Así que el ángulo, en este caso, es pi tercio. Tangente de pi tercio me da raíz de 3. Así que el ángulo hasta donde llega es el pi tercio. Y en el otro caso, para la otra recta, era y igual x. En este caso la pendiente es 1. Así que 1 es tangente de teta. ¿Y qué ángulo hace eso? El pi cuartos. O sea, en este caso las dos rectas escritas en polares son las rectas teta igual pi tercios y aquí teta igual pi cuartos. Así se representan las rectas que pasan por el origen en polares. ¿Sí? Es teta igual algo. ¿Ya? Y ahí tengo los dos límites de integración. Desde ese ángulo, desde el pi cuarto hasta el pi tercio. Entonces, termino el ejercicio con este gran final. Esto va desde pi cuartos hasta pi tercios. Y la raíz, en realidad me va a quedar muy, muy simple. Esto es 4 coseno cuadrado más 4 seno cuadrado. Factorizo por 4 y me queda coseno cuadrado más seno cuadrado. Así que esto en realidad es raíz de 4. Raíz de 4 que es 2. ¿Sí? Saco el 2 e integro. Bueno, esto es 2 teta evaluado entre pi cuartos y pi tercios. Y es 2 por la diferencia entre pi tercios y pi cuartos. ¿Ya? Si reemplazo el teta en pi tercio y pi cuarto y los restos, me queda así. Así que es 2pi partido en 12. Así que es pi sextos. Y ahí termina. ¿Ok? O sea, estos ejercicios que son así con circunferencia, recomendación 98% de los casos es pasarlo a polares. ¿Ya? Y si quieren calcular longitud de arco en polares, entonces ocupen esta fórmula que está acá. ¿Ya? Esa es la lógica, el espíritu de este tipo de ejercicios cuando son con circunferencia o elipse, cosas de ese estilo. ¿Ya? Listo. ¿Carol me iba a preguntar algo? No sé si era Carol en realidad. Tenía una Profe, duda de un ejercicio. O ¿Perdón? sea, era de un ejercicio que no pude terminarlo. ¿Lo tienes como para dictarlo? ¿No es muy largo? No, sí es cortito. Profe, antes que pasa eso, Dígame. una duda del ejercicio. Del mismo ejercicio, perdón. Dale. ¿Cuál es la duda?
Que no entendí muy bien de dónde sacó el pi tercios y el pi cuartos. Ah, porque las rectas, o sea, tú lo puedes ver así también, cuando uno tiene coordenadas polares y partido en X es la tangente del ángulo Ok, de los puntos. Entonces, ok. entonces te queda justo en este caso y partido en X es raíz de 3. ¿Y qué ángulo provoca el raíz de 3? Bueno, el pi tercio, que es lo que está acá. Ah, ya lo vi, ya lo Y vi, ya lo en vi. el otro Pero caso, se ¿qué puede ángulo también provoca el igual a 1. 1? El Ya, pi cuarto, sí, claro. Eso. ya, ya, gracias, profe. De nada. ¿Más dudas, chicos? ¿No? Ya, la duda de Carol. ¿Cuál era la duda? Uy, se me fue la perdimos. ¿No? ¿No hay duda? Chuta, perdón. A lo mejor se le fue la señal. ¿No? Ya. No sé si hay alguna otra duda. ¿Alguien quiere preguntar algo para aprovechar los últimos 5 o 10 minutos que nos quedan? Profe, yo sobre un Profe, ejercicio. oh, Ah, no, ya volvió la Caro. Hola, Carol, ya. no, pero Súper. ya bueno, es que en verdad es súper corto, pero no supe hacerlo. Dale. Era que tenía que sacar la longitud de arco de coseno de teta menos seno de teta. ¿Pero así? Entre, ¿R igual a sí, eso? sí, Ah, ya, sí. pues. Ya. ¿Y te Y dicen de estaba dónde hasta entre, dónde? sí, de 0 a pi cuartos. De 0 a pi cuarto. Ya, pero lo que pasa es que, claro, como te lo están dando. Ah, pi cuarto. Como te lo están dando en coordenadas polares, no te sirve la fórmula original de la longitud de arco, la que decía x de t, y de t, ¿sí? Sino que te sirve la que en polares, que era la que habíamos notado acá. En este caso es de 0 a pi cuarto de la raíz de la función, o sea, coseno de teta menos seno de teta al cuadrado, más la derivada de la función en teta al cuadrado. Entonces necesito encontrar quién es el r' con respecto a teta. Entonces va a ser menos seno menos coseno. Y todo eso al cuadrado. Al cuadrado y todo esto de teta. ¿Ya? Cuando está en coordenadas polares la fórmula cambia. Entonces eso es lo que hay que ocupar. No es lo más sano. ¿Ya? Y aquí, ¿qué pasa con esta? Va a quedar fea igual, porque va a quedar algo con raíz. A ver. No se cancela todo. Va a quedar raíz de cuadrado de binomio en el primero, es coseno cuadrado, menos doble producto de coseno y seno, más seno cuadrado. Y en el otro el menos se lo come el cuadrado y puedo dejarlo todo positivo. Seno cuadrado. Ahora más 2 seno coseno más coseno cuadrado. Claro, los coseno cuadrado más seno cuadrado se transforman en 1 y están 2 veces. Entonces de 0 a pi cuartos de la raíz de 2. Y, ay no, y se cancelan los otros. Po. Ah, no, se cancelan los otros. Eso. Entonces raíz de 2 nomás. E integrar el raíz de 2. Eso, es la raíz más grande que he escrito para un número. Eso. Profe, Porque lo ¿por qué otro se se aplica cancela. esa fórmula y no la otra? Porque está dada a ti te interesa parametrizar en una variable. Y aquí te están regalando el ejercicio en polares. En polares es 2 variables. En polares significa que tus x son r coseno teta y tus y son r seno teta. Eso sigue siendo 2 variables, r y teta. Pero a ti te están dando el ejercicio de manera que una variable, el r, está despejada en función de la otra. Entonces en realidad es como si tuvieras un parámetro. En este caso tu parámetro es teta. Es esa variable. Entonces como a ver, es como, si tú quieres pensarlo así, es como si estuvieras reemplazando el r por el coseno teta menos seno teta, y a todo eso le haces coseno teta. Te queda todo en una variable. Aquí lo mismo. Coseno teta. Y lograste escribir el x y el y todo en teta. ¿Ya? Y ahí tendrías que derivar y todo eso. Pero para no darse esa lata gigante,
uno lo único que hace es cambiar la fórmula. La fórmula ya está regalada, la vimos en la semana pasada. La semana pasada vimos cómo se escribe la fórmula de la longitud de arco en polares. No tienes para qué hacer este proceso que estoy haciendo acá a un costado, sino que simplemente aplicas la fórmula, ¿ya? Que es era la desde teta 1 hasta teta 2 de la raíz de la función en teta al cuadrado más la derivada de la función en teta al cuadrado. ¿Ya? Esa funciona súper bien. Y esta es tu función. ¿Ya? Esto de parametrizar una curva, esa palabra lo que significa es que tú llevas todo a una variable. Todo a una variable. Entonces, en este caso, la variable es teta. Eso, no sé si hay más dudas. Gracias, Yo, profe. profe, Jennifer, Era sobre una integral impropia, que era de la dale. integral de 0 hasta infinito de 1 partido en la raíz cuadrada de 1 más x por 2 más x por 3 más x. Todo eso está dentro de la raíz cuadrada. sí, A ver, a ver si entendí. Creo que esta es 2 más x Tiene la y misma la otra duda. era 3 más x. Sí, profe. Esa, hay que determinar la convergencia. Sí. ¿Sí? Ya, esa no se indefine en ningún lado, ¿por cierto? no, en ninguna. Entre 0 e infinito no tiene indefiniciones. Entonces esta es de primera especie. Lo otro es que es positiva, ¿cierto? Porque es una raíz abajo, así que es positiva. Y si esta es mi f, le voy a aplicar una g, de manera que el límite, cuando el x tiende a infinito, me dé un número. ¿Sí? Y en estos casos de primera especie, abajo es como un polinomio, pero tiene una raíz encima. Entonces, el polinomio tiene grado 3. Y como tiene la raíz encima, es como un 3 medios. ¿Cierto? Entonces yo lo que voy a usar es la 1 partido en x a la 3 medios. Voy a usar esa g. Porque cuando hago el límite, cuando x tiende a infinito, de la f partido en la g, o aquí es latero escribirlo nomás. 2 más x, 3 más x. Es latero escribirlo, pero en realidad no es tan complicado. ¿Para qué? Después por el x a la 3 medios partido en 1. ¿Ya? ¿Qué logro con escoger esta g? Que arriba me queda algo de grado 3 medios y abajo también me queda algo de grado 3 medios. No se nota, pero es así, porque es algo de grado 3 que está en una raíz. Entonces el truco para calcular límites al infinito, cuando son polinomios o raíces o cosas así, es dividir por la potencia mayor. Entonces yo voy a dividir por x a la 3 medios. ¿Ya? Abajo, como está en distintos factores, abajo yo voy a repartir el x a la 3 medios en x a la 1 medio, voy a dividir por x a la 1 medio s también por x a la 1 medio, y ese también por x a la 1 medio. Voy a dividir el x a la 3 medios que estoy usando abajo, lo voy a repartir. Entonces la expresión me va a quedar escrita así. Límite, cuando x tiende a más infinito, de 1 arriba, si es que divido por x a la 3 medios. Abajo, si cada uno de los factores lo estoy dividiendo por x a la 1 medio, me queda así. El primer factor es 1 partido en x más 1, ¿ya? Porque si está a la 1 medio, es como si tuviera una raíz y lo puedo juntar con la otra raíz. Me queda una única raíz. Sí, no sé cómo explicarlo mejor. En el primer caso, por ejemplo, tenía raíz de 1 más x y lo estoy dividiendo por x a la 1 medio, que es raíz de x. Entonces lo dejo en una sola raíz. Y si divide por separado al 1 y al x, entonces me queda así. 1 partido en x más 1. Y eso se lo hago a todos los factores. El que viene va a quedar 2 partido en x más 1. Y el que viene después va a quedar 3 partido en x más 1.
Y ahora mando el X a infinito y todos estos se mueren. ¿Sí? Y abajo me queda un lindo 1. Así que el límite da 1. Así que para esta G que está acá, funcionó súper bien el criterio del cociente, me dio un número, la F se comporta igual que la G, y la G es una P integral. Casi una P Ahí está mi integral. duda. Ahí está tu duda, Porque, ya. sí, Porque porque parte desde resulta 0. que eso. Ya. No hay problema. Esa es tu G, ¿cierto? Sepárala. Perdón, la voy a escribir la G explícitamente. Era 1 partido en X a la 3 medios. Ya sé cuál es ya sé cuál es el problema. Ya. Ya Es entiendo que se cuál es el supone problema. que debería, sí. Sí, ya entiendo cuál es el problema. ¿Cómo lo arreglamos? Debería elegir Yo lo otra que G. había hecho, profe, era haber separado al inicio y separé entre la integral de 0 a 1 de la misma Sí, integral que me dan y después la dividí en más en integral 2 de 1 a partes. infinito. Y esa Sí, me eso es daba lo que mejor. convertía a 1. Sí, Pero sí, mi duda perdona. era entre el 0 y el 1. Es Llegaba que un ya te punto queda en que una no integral sacaba más. finita al principio. Ay, Perdona, entonces eso si no no lo, se no lo vi, inte- no lo noté. Y Claro, la esa era mi otra integral. pregunta. ¿Mm? Si es una integral con intervalo finito de 0 a 1 y yo sé que en ningún punto ¿cuánto se llama? Se anula, ¿puedo decir que converge? Sí, totalmente. Ah, ya. Totalmente. Sí, perdón, no me fijé al principio. Si tu integral estaba de 0 hasta infinito, bueno, al principio sepárala de 0 hasta 1. Y tu integral acá abajo no se indefine nunca. Entonces, esta ya sabes que da convergente. ¿Sí? No hay forma de que se eche a perder. ¿Sí? Y aparte tienes la de 1 hasta infinito, donde esa sí se echa a perder porque tiene intervalo infinito. O sea, posiblemente se echa a perder. Y a esa le haces el proceso que acabo de hacer. ¿Está Ya, bien? pero ¿Sí? sí. Eso es. Sorry, no me fijé al principio. Ya, claro, tiene que ir de 1 hasta infinito. Es más cómodo. Si no, acá tienes problemas con la G. Y lo ideal es que no tengas problemas con la G. ¿Está bien? Jennifer, Sí, que tenías profe, la duda. gracias. ¿Sí? Ahí está, y ahí te va a salir súper bien. ¿Ya? Es separarlo al principio. ¿Ya? Porque para la que va de 1 hasta infinito, la G que buscamos es perfecta. Está súper buena. ¿Ya? Eso, esa converge. Es como porque el 3 medio es más grande que el 1. ¿Ya? Eso. Es decir, que la integral es convergente. Ujú. Eso, chicos, ya los dejo porque van a empezar su control en un ratito más. Y yo tengo que echarlo a andar. Ya, pues que les vaya súper. Nos estamos viendo. También voy a hacer sesión de consultas mañana pensando en el certamen, ¿ya? Para ver si alguien se conecta. Ahí los voy a invitar. ¿Ya? Listo, chicos, que estén súper bien. Que les vaya muy bien.